Hola a todos, soy Edwin Arteaga. Bienvenido a este tu canal, La Nave de Teseo, un espacio donde navegamos a través de libros, personajes, arte, mitología y muchos temas más. Hoy hablaremos acerca de un gran personaje de la mitología griega, la heroína de Sófocles, Antígona. Si tuviera que elegir a mis 10 personajes más impactantes de toda la literatura universal, tengo claro a muchos de los cuales incluiría, por ejemplo, a Edipo, un personaje hermoso y bastante malentendido, a Odiseo, a Jean Valjean, a Sherazade, al Quijote y obviamente a Sancho Panza, entre otros. Lo que sí no quedaría duda es que Antígona para mí ocuparía el primer lugar. Los demás después vería cómo los organizo, pero Antígona gana muy, pero muy lejos. Repito, esto sería en mi lista, esto es mi preferencia personal. No quiero repetir aquí el relato, quizás la mayoría ya lo conoce o al menos lo ha escuchado, sabe de qué se trata. Así que si no lo ha leído, yo le invito a que lo haga. Como ya se los he contado, yo estudié Derecho y en el ejercicio de mi carrera, desde el día uno los profesores se esfuerzan en que los estudiantes entiendan la gran diferencia que hay entre el derecho llamado derecho natural y el derecho positivo, y ahí nos las pasamos 10 semestres hablando sobre eso. Pero que se esfuercen no significa que lo consigan. Yo he aprendido a decirle a mis estudiantes que si quieren entender, tener clara la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo, solamente tienen que leer Antígona, en especial sus diálogos con Creonte. Allí queda bien clara la diferencia. Pero no me malentiendan pensando que este es un libro solamente para abogados, no, para nada. Esta es una obra de temas universales. Antígona es para toda la humanidad. Por eso hay que leerlo, que releerlo, ya que los múltiples problemas que nos plantea esta obra son todos aquellos vinculados a la condición humana. Antígona es una niña, tendrá en la obra unos 15 años, en la obra de Sófocles, es hija de Edipo y Yocasta, que tuvieron 4 hijos. Ya sabemos que ahí está Eteocles, Polinice, la misma Antígona y su otra hermana Ismene. Y todos conocemos la trágica historia de Edipo, a quien le tenemos que dedicar un programa especial. Edipo lo que nos enseña es que nadie puede escapar de su destino. Freud le ha causado un daño enorme a Edipo con ese tema del llamado complejo de Edipo y que las personas repiten sin saber de eso, como ese ser perverso que se casó con la mamá. La verdad que no hay nada más falso que eso. Edipo es el ser de una gran estatura moral que hizo algo desconociendo que realizaba los comportamientos más inmorales. Pero no se dice que al final Edipo, siendo un mendigo con sus 2 hijas, va a tener un fin glorioso que se trata en la otra obra de Sófocles que se llama Edipo en Colono. Los hermanos de Antígona se matan entre sí, pelean por el trono de su padre. Uno ataca a Tebas, el otro la defiende y al final ambos mueren. El que defendió la ciudad es sepultado con los honores. El que la atacó es condenado a que el cadáver se ha quedado insepulto y se ha comido por las aves. Y ahí es donde aparece esta gran heroína, desacatando la orden real, imponiendo primero que todo el orden divino. Ella incumple la orden y ustedes van a saber todo lo que ocurre. Inspirado precisamente en esa obra maravillosa de Sófocles, en este libro que es Cuento de Luz y Sombra, que la semana pasada tuve la oportunidad de presentarles, se me vino un cuento que creo que es de los mejores que he podido escribir, que se llama El Evangelio según Antígona. Obviamente que para escribir este título, El Evangelio según Antígona, debo tener en mente, en primer lugar, la obra de Sófocles, pero también esto aquí es una mezcla de mitología con aspectos del cristianismo cuando hablo de evangelio. Y aquí estoy imitando un poco a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges tiene un cuento que se llama El Evangelio según Marcos, no según San Marcos, sino según Marcos, y tiene un poema que se llama Fragmentos de un Evangelio Apócrifo. Tomando entonces digamos, esa influencia, me sale este cuento que es Evangelio según Antígona. No les voy a hacer el spoiler acerca del cuento, pero sí quiero tratar unos aspectos importantes acerca del mismo. Y este libro empieza diciendo, todos los muertos se parecen. La muerte es el contexto que iguala a la especie humana.
Más adelante, después que hablo del tema de la muerte, el cuento habla del tema de la muerte en diferentes culturas, hay un pedazo que le quiero compartir y es donde surge este concepto de el Evangelio según Antígona. Todos estos misterios fueron comprendidos por Antígona. Ese saber la llevó a fijar un canon, o dicho de otra manera, un evangelio con unas diáfanas disposiciones, aplicables a vikingos y mongoles, a mayas y mapuches, a curis y africanos en todos los tiempos. Enseña la heroína de Sófocles que vida y muerte son dos caras de la misma moneda. La muerte está oculta en la vida se alimenta y se sustenta en la muerte, el principio de vida y muerte y vida está presente en todo. La naturaleza misma lo retrata en la semilla que muere y renace para producir el fruto. Este fruto sustenta la vida, pero luego produce nueva semilla que volverá a morir en la tierra en un ciclo inacabable. Este entender es vital porque el hombre como especie se ha preocupado más por comprender la muerte que por vivir la vida. Hay tiempo para la comprensión de la muerte, si es que en la muerte el tiempo opera, y si ello ocurre, solo es relevante si es posible renacer. A diferencia de los héroes anteriores, la Antígona Universal, guardiana de esta sabiduría, comprendió la muerte antes de entrar en ella. Antígona entendió que los muertos, buenos o malos, conservan una dignidad, unos derechos, entre esos los de ser llorados y recibir sepultura. También comprendió la heroína tebana que el cadáver insepulto no es grave en sí mismo por la afrenta al muerto como por la ruptura del orden natural de las cosas. Y en esto coinciden las enseñanzas religiosas con las distintas mitologías. Antígona revive cada tanto porque siempre existirán creontes. Los hubo en el pasado y existirán hasta el fin de los tiempos. Los creontes son los que desafían los designios de los dioses invocando disposiciones humanas que contraponen con la armonía universal. Aquí entonces, tomando ese pasaje del Evangelio de Mateo, del capítulo 5 al capítulo 8, donde Jesús habla el llamado Sermón del Monte o las bienaventuranzas, ese Evangelio según Antígona, de acuerdo a esta obra, señala: bienaventurados los que sepultan a sus muertos, porque no usurpan el oficio de los dioses, anticipándole a la humanidad su destino. Bienaventurados los que lloran a los muertos, porque recibirán lágrimas de recompensa el día de su propia sepultura. Bienaventurados los muertos que olvidan en el inframundo, porque ellos también serán olvidados en la tierra. Bienaventuradas las cenizas echadas en el mar, porque las olas las retornan a la arena mojada de las orillas. Bienaventurados los que se oponen a las leyes que contravienen el orden prediseñado, porque el universo se encargará de darles recompensa. Este canon es lo que se denomina el Evangelio según Antígona. Entonces, a continuación, lo que se va a plantear después de hacer este preámbulo es una historia que la invitación es a que usted la lea de un personaje que se desarrolla en el contexto del Caribe colombiano. Esa subregión que tenemos nosotros en el Caribe, que se conoce como los Montes de María, que se da entre los departamentos de Bolívar y Sucre, donde surge un personaje, una joven que se llama Antonia, muy parecido al nombre Antígona, hija de dos personas, Edilberto y Yolanda, muy parecido a Edipo y Yocasta, con unos hermanos que van a crecer en medio de un conflicto armado, en medio de dos grupos. Ahí van a pasar una serie de cosas, de enfrentamientos, en lo que tienen que ver con estos dos hermanos. Y esta mujer al final va a tener un acto heroico, maravilloso, que ilustra que el personaje de Antígona siempre va a estar vivo. Siempre va a ser un personaje que nos va a estar hablando y diciendo lo que tenemos que hacer. Muestra la existencia de esos principios universales que están por encima de las leyes que los hombres podamos crear. Entonces, aquí en los cuentos de luz y sombra, yo le invito a que cuando lo lea, estudiemos el cuento conocido como el Evangelio según Antígona, que creo que nos va a ilustrar. Y sin duda aquí estamos partiendo del relato mitológico, mezclándolo con otro tipo de enseñanzas y culturas que son citadas dentro de ese mismo documento. Bueno, esto es todo. Los invito a que se suscriban al canal La Nave de Teseo, a que activen la campanita de notificaciones, a que le den me gusta, a que puedan compartirlo con un amigo y que también puedan adquirir los cuentos de luz y sombra. Muchas gracias.